A continuación le iremos a hablar de la regla de cálculo. La regla de cálculo aparece en el siglo I a.C. El instrumento astronómico fue recuperado en fragmentos en las ruinas de un barco hundido. El cálculo astronómico del siglo XVI y el cálculo científico del siglo XVII requerían la solución de multiplicaciones y divisiones de números muy grandes o muy pequeños. La llegada de los logaritmos contribuyó a la solución de tales problemas, ya que transformó las complejas operaciones de productos y cocientes con las más simples operaciones de suma y resta. Primero, se trató de una regla rígida calculadora propuesta en 1624 por Edmund Günther, sobre la cual era transportada de un punto original los segmentos con un largo proporcional a los logaritmos de los números inscritos. Con el uso de un compás era posible efectuar la multiplicación y la división de los números. En 1628, Whitgen y en el 1630 William Oughtred propusieron transportar la misma escala sobre dos reglas corredizas. Como resultado, se prescindió del uso del compás y dando al instrumento su forma actual. Construcción de la regla de cálculo. Esta regla de cálculo consta de 3 piezas: el cuerpo propiamente dicho llamado regla, la regleta superior es donde se encuentran las escalas S, S2, P, K, A, y la inferior, que se encuentran ubicadas la D, DF, DI, T, T2. Y por último, el cursor, provisto de un trazo de lectura que se desliza sobre las escalas. En la actualidad, la regla se desarrolla a partir de 1850, partiendo del modelo del artillero francés Victor Mayer Amédée Man-Hay. El tipo Man-Hay es por ello el modelo de regla básica más popular. Sus diseños. El primero hace énfasis a reglas lineales estándar, el cual se hace referencia al ancho de la regla de cálculo, el cual se cotiza en términos del ancho nominal de la balanza. Escamas sobre los modelos más comunes, 10 pulgadas, en realidad son 25 centímetros, ya que se hicieron a las normas métricas, aunque algunas reglas disponen de báscula ligeramente extendidos para simplificar la manipulación cuando el resultado se desbordó. Reglas de bolsillo son típicamente 5 pulgadas. Modelos de un par de metros de ancho fueron vendidos para ser colgados en las aulas con fines docentes. En segundo lugar, es la regla de cálculo circular. Regla de cálculo circular. Vienen en 2 tipos básicos, uno con 2 cursores y otro con un plato libre y un cursor. Las versiones de doble cursor realizan la multiplicación y la división por la celebración de un ángulo rápido entre los cursores a medida que se hacen girar alrededor de la esfera. La versión cursor on-fold opera más con la regla de cálculo estándar a través de la alineación adecuada de las escalas. Las principales desventajas de las reglas de cálculo circulares son la dificultad en la localización de las cifras a lo largo de un plato y el número limitado de escalas. Y por último, que es la tercera, que es la regla de cálculo cilíndrica. Hay 2 tipos principales de reglas de cálculo cilíndricos, lo que tienen escalas helicoidales como el Fuller, el Otis, Rey y la regla de cálculo bigraph, y los que tienen bares como algunos modelos Loga y Tischer.
En cualquier caso, la ventaja es una exactitud mucho más larga escala y por lo tanto potencialmente mayor que una regla recta o circular. Aplicaciones. Iremos a efectuar las siguientes operaciones, que es la multiplicación y la división, las cuales se hacen en las escalas C, donde siempre se pone escala C, que es esta, donde siempre se pone el 1 en la escala D. Entonces vamos a multiplicar el 1 por el, dependiendo del número por el que se va a multiplicar, en este caso es por el 2, quedando este acá, el 2. Ahora se pone el hilo, que es este, el hilo en el 2 de la escala C. Y muy fácil se observa el resultado abajo en la escala D, que es el 4. O sea que estábamos multiplicando 2 por 2, 4. Daré otros dos ejemplos. Sería multiplicar 4 por 2, que sería poner el 1 de la escala C en el 4 de la escala D. Y luego llevar el hilo al 2 de la escala C. Y ahí daría el resultado, que sería 8. El otro ejemplo sería poner el 1 de la C, de la escala C, en el 6 de la escala D. Mentiras, perdón, en el número 6 no, sino el número 5, para efectuar la operación 5 por 2. Y así ponemos el hilo o cursor en el 2, quedaría 5 por 2, 10. Ahí solamente se especifica un 1, pero por lo que se observa anterior y posteriormente es un 9 y un 11. Entonces daremos por entendido que en medio de estos dos números está el 10. Pasaremos ahora a la división, proceso inverso de la multiplicación. Entonces sería poner el 1, bueno, vamos a poner esto en el 2. Y ahora se multiplica por, se pone entonces el hilo en la escala D por el 6 y se divide 6 por 3, que quedaría, la respuesta quedaría en el 1 de la escala C, debajo, que sería 2. Entonces 6 dividido en 3 es igual a 2. Ahora se pone el 1, la escala C, el 1 en el 3, y se pone el hilo en el 9 de la escala D. Entonces ahí sería 9 dividido en 3, quedaría 9, espera tantico que esto se me corrió, 9 dividido en 3, que sería 3. Y por último, la última operación que vamos a efectuar de la división sería
el 25 dividido en 5 sería, ahí se utilizaría la escala CF y la de F, que en algunos casos de la multiplicación y la división se usa. Entonces se cogería la escala C, el número 1 se pondría en el 5 de la escala D. Y muy particularmente uno se da cuenta, os pone el hilo en el 25 de la escala de F. Y al observar en la parte de arriba en la escala CF está el 5. Entonces 25 dividido en 5 daría 5. Acá terminó la explicación, espero que hayan entendido, el cual no ha sido muy clara, imagino, puesto que es una regla de cálculo muy antigua. En la actualidad no se usa porque se reemplazó por la calculadora. Eh, Basta decir que muchas gracias por la atención.